la niña que sobrevivió 4 días sola en el océano y reveló un crimen terrible. Terry Jo Duperrault fue la única sobreviviente de la tragedia del barco Bluebell en 1961. Después de que la embarcación fuera hundida, fue encontrada con vida tras permanecer aproximadamente 82 horas a la deriva en una pequeña balsa de corcho, sin comida, agua ni refugio. Su supervivencia ayudó a descubrir la verdad detrás del caso. En noviembre de 1961, la familia Duperrault decidió hacer un viaje que parecía perfecto. El padre, Arthur; la madre, Jean; sus hijos, Brian, Terry Jo y Renee. La idea era navegar por las Bahamas en un velero llamado Bluebell. Para la familia era una aventura inolvidable. Mar azul, sol, islas. Días tranquilos lejos de la rutina. El barco era comandado por Julian Harvey, un capitán con experiencia, acompañado por su esposa Mary Den Harvey. Todo parecía seguro, todo parecía normal. La familia confiaba en el capitán. El viaje comenzó como unas vacaciones felices. Fotografías, conversaciones, comidas a bordo, paisajes hermosos. Nada hacía pensar que ese barco se convertiría en el escenario de una tragedia. Pero en el mar, a veces el peligro no viene de una tormenta, a veces viene de la persona que está al mando. Durante los primeros días, el Bluebell navegó por distintas zonas de las Bahamas. La familia disfrutaba del viaje, visitaban lugares hermosos, compraban recuerdos, miraban el océano como si fuera un paraíso. Arthur Duperrault incluso habría dicho que aquel viaje era una experiencia única en la vida. Nadie imaginaba que esas palabras serían recordadas con tristeza. La noche del 12 de noviembre de 1961, todos estaban a bordo. El viaje estaba llegando a su final. Pronto regresarían a Florida, pero esa noche todo cambió. Terry Jo bajó a su camarote para dormir. Era una noche más, una noche que debía terminar con todos despertando al día siguiente. Pero mientras ella descansaba, algo terrible ocurrió en la cubierta. Gritos, ruido, confusión y luego silencio. Terry Jo despertó confundida. El barco no se sentía igual. Había algo extraño en el ambiente. No escuchaba las voces familiares, no escuchaba a sus padres y no escuchaba a sus hermanos. Subió para ver qué estaba pasando, y lo que encontró fue una escena imposible de comprender para alguien tan joven. Su familia ya no estaba a salvo. El capitán Julian Harvey seguía allí, pero su actitud era extraña, fría, distante. Terry Jo intentaba entender, intentaba buscar respuestas, pero no había tiempo. El Bluebell estaba en peligro, el barco estaba siendo hundido, y ella quedó atrapada en medio de una tragedia que no podía explicar. Harvey abandonó la embarcación, Terry Jo quedó sola. El barco empezó a desaparecer bajo el agua, y en ese momento, ella tuvo que hacer lo único que podía hacer: intentar vivir. Sin entender completamente lo ocurrido, Terry encontró una pequeña balsa de corcho. No era una embarcación segura, no tenía techo, no tenía motor, no tenía remos, no tenía comida, no tenía agua. Era apenas un pedazo de esperanza flotando en el océano, pero era todo lo que tenía. El Bluebell se hundía. El mar estaba oscuro, y ella tuvo que alejarse. Una niña sola en una balsa diminuta, en medio del océano, sin saber dónde estaba, sin saber si alguien sabía que seguía viva, sin saber si su familia había sobrevivido. A partir de ese momento, el mundo de Terry Jo se redujo a una sola cosa: resistir, respirar, aguantar, esperar. El primer día fue una mezcla de miedo, cansancio y confusión. El sol comenzó a subir, el calor golpeó su piel. No tenía sombra, no tenía agua dulce, no tenía comida. El océano parecía no tener fin, cada dirección se veía igual: agua, cielo, silencio. A veces una ola levantaba la balsa, a veces la bajaba, a veces parecía que el mar iba a voltearla. Terry Jo no podía hacer mucho, solo permanecer allí, aferrarse, esperar. El hambre empezó a aparecer, luego la sed, después el cansancio, pero lo más difícil era la soledad, la sensación de estar completamente abandonada en un lugar donde nadie podía escucharla. Cuando llegó la noche, el miedo cambió de forma. Durante el día, el sol era el enemigo, pero en la noche, el enemigo era la oscuridad. El océano se volvía negro, el viento se sentía más frío, los sonidos del mar parecían más grandes. Terry estaba expuesta a todo. No había paredes, no había cama, no había una voz que le dijera que todo estaría bien. Solo el movimiento constante de la balsa, el sonido del agua y el cielo inmenso sobre ella. Cada minuto parecía eterno,
Cada hora era una prueba, y aún así siguió viva. A veces sobrevivir no es hacer algo heroico, a veces sobrevivir es simplemente no dejarse vencer por el miedo. Los días comenzaron a mezclarse, el cuerpo de Terry estaba agotado, la deshidratación avanzaba, el sol le quemaba la piel, sus labios estaban secos, su fuerza disminuía, pero la balsa seguía flotando, y mientras flotara existía una posibilidad, pequeña, lejana, casi imposible, pero real. Tal vez un barco pasaría, tal vez alguien vería algo en el agua, tal vez el océano no se la tragaría. Durante horas, Terry Joe miraba el horizonte, pero no aparecía nada, ni tierra, ni ayuda, ni señales, solo agua y más agua. Después de aproximadamente 3 días y medio a la deriva, un barco apareció. Era un carguero llamado Captain Theo. Desde la distancia, los tripulantes vieron algo extraño flotando en el agua. Al principio, no parecía una persona, parecía un objeto, un resto perdido en el océano. Pero cuando se acercaron, descubrieron la verdad. Era Terry Joe. Estaba viva, débil, quemada por el sol, deshidratada, casi sin fuerzas para hablar, pero viva. La subieron al barco, le dieron atención, avisaron a las autoridades y fue trasladada para recibir ayuda médica. La niña que todos creían perdida había sobrevivido, pero su rescate no solo fue un milagro, también fue la clave para descubrir la verdad. Julian Harvey había sido rescatado antes. Él contó una historia diferente. Dijo que una tormenta había dañado el barco. Dijo que todo había sido un accidente. Dijo que no había podido salvar a los demás. Pero cuando Terry Joe apareció viva, esa versión empezó a derrumbarse. Ella era testigo. Ella había visto cosas. Ella sabía que la historia del capitán no encajaba. Su supervivencia cambió todo. Las autoridades comenzaron a mirar el caso de otra manera. Lo que parecía una tragedia marítima empezó a parecer algo mucho más oscuro. Y Harvey, al saber que Terry Joe seguía viva, entendió que su mentira ya no podía sostenerse. Poco después, murió por suicidio. El caso dejó preguntas, dolor y una verdad terrible. El hundimiento del Bluebell no había sido un simple accidente. Terry sobrevivió, pero sobrevivir no significa olvidar. Después de aquella tragedia, tuvo que reconstruir su vida. Había perdido a su familia, había pasado días sola en el océano, había cargado con recuerdos que nadie debería tener. Durante años, su historia fue conocida por la prensa. Algunos la llamaron la huérfana del mar, otros hablaron del caso como una historia imposible. Pero detrás de los titulares había una persona real, una niña que tuvo que crecer con una herida enorme. Con el tiempo, Terry Joe, quien más tarde fue conocida como Terry Joe, habló sobre su experiencia y sobre la importancia de seguir adelante. Su historia no solo es una historia de crimen, también es una historia de resistencia, de una vida que no terminó en el océano, de una voz que sobrevivió para revelar la verdad. La historia de Terry Joe Duperrault es una de las más impactantes del mar. Un viaje familiar que empezó como un sueño terminó convertido en una pesadilla. Un barco desapareció, una familia fue destruida, un capitán intentó ocultar la verdad, pero no contó con algo, una niña que sobrevivió, sola, sin agua, sin comida, sin refugio. Durante más de 3 días en el océano, Terry Joe fue encontrada cuando todo parecía perdido, y gracias a su supervivencia, la historia real del Bluebell salió a la luz. Porque a veces la última evidencia no está en un documento, no está en una fotografía, no está en el fondo del mar. A veces, la última evidencia es alguien que logra sobrevivir para contar lo que ocurrió. Actualmente, Tere Duperrault Fassbender está jubilada, vive una vida tranquila lejos del foco público en el estado de Wisconsin y se dedica a su familia. Tiene 76 años de edad. Y ahora dime, ¿tú crees que podría sobrevivir varios días solo en el océano, sin agua, sin comida y sin ninguna ayuda? Déjalo en los comentarios y suscríbete a La Última Evidencia, porque aquí contamos historias reales que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.